habla de que si uno necesita, así dice, si uno necesita una Yeshua, necesita una salvación, el camino, se puede decir, el password, el, la contraseña para poder tener la Yeshua es ayudar a alumnos que necesitan, a gente que estudia Torah. Acá lo tengo. Dice así, todos lo estoy traduciendo directo, todos los padres judíos que necesitan tener una Yeshua, una salvación especial o Atzalá para sus hijos, el medio más eficiente, más seguro, es ayudar económicamente a los que estudian Torah. Así que bueno, ya sabemos cuál es el camino. Estamos en una semana muy especial, en adición que tenemos las dos parshiot de la semana, Balak y Jucat y Balak. En adición a esto, eh, este Shabbat y domingo son los días de la liberación del Rebbe anterior, de Rabbi Yosef Yitzhak, que sabemos que justamente este año se cumplen 99 años desde que él salió de la cárcel, que fue justamente condenado y de hecho fue torturado y condenado a muerte. Y gracias a Dios, milagrosamente salió y primero fue al exilio y después tuvo unos días en exilio y hasta que salió definitivamente. Pero el Rebbe anterior explicó que esta liberación no es solamente una cuestión personal, sino tiene que ver con todo Am Israel, con todo el pueblo de Israel, incluso aquel, y así pone, Asher Beshem Israel Yehuné, que lo único que tiene de Yehudí es el nombre, ahí anda el judío, pero no sabe más que eso, a ese también liberó a Hashem en ese día. Por eso el Shabbat y el domingo, que son 12 y 13 de Tammuz, son los días que celebramos esto. ¿Por qué 2 días? Porque un día recibió la noticia, pero no pudo salir ese día porque era un día feriado. Ahí en Rusia también parece que tienen muchos feriados y salió recién al día siguiente. Pero vamos a remontarnos a algunos años antes. El último cumpleaños que tuvo el papá del rebe anterior, que era el rebe Rashab, el rebe Shalom Ber, él vivía el último tiempo, él vivió en Rostov, cuando se tuvo que ir de Lubavitch, justamente era la mitad, o cuando se tuvo que ir de Lubavitch era porque estaba acosando a los alemanes en la Primera Guerra Mundial y llegaron hasta ahí, a Rostov. Cuando fue el cumpleaños del Rebbe, o sea, del padre del Rebbe anterior, eso era el 20 de Heshvan. O sea, digamos que era fin del año 1919. Entonces el Rebbe Rashab dijo delante del Rebbe anterior un Mahamar, un discurso jasídico, pero en adición a esto, y algo muy interesante, ese discurso jasídico tenía que ver con lo que se llama poder superar las pruebas. El Rebbe Rashab en ese momento cumplía 59 años, falleció algunos meses después, justo antes de Pesach, 2 de Nisan, y este mamar está, digamos, basado en un versículo del capítulo 60 del Teilim. Como sabemos que siempre que cada yehudí tiene que decir el Teilim, entre otras cosas, entre otros capítulos, y esto es una tradición que viene del Baal Shem Tov, de decir el capítulo de Teilim con los años que uno está por cumplir.
O sea, el Rebbe Rajab cumplió 59, entonces empezó a decir el capítulo 60. Siempre porque uno ya ingresó al nuevo año. Y ahí habla en uno de los versículos, Natata lireeja net no sé, o sea, que habla sobre las pruebas que Hashem nos pone a nosotros. Y el Rebbe Rajab, cuando terminó de decir ese Mahamar, le dijo así al Rebbe anterior: hay que estar preparado para superar todas las pruebas, aunque sean difíciles. Y también le dijo, en el día del cumpleaños, este día hay que decir Hasidut, hay que hacer un Fabrengen y decir, digamos, discursos hasídicos. Esa es la costumbre nuestra. Dice el Rebbe anterior, esto duró 7 años, porque a los 7 años, en el séptimo, el día del séptimo cumpleaños del Rebbe anterior, 12 de Tammuz, ese día fue el día de su liberación. O sea que el Rebbe Rajab yo lo había preparado al Rebbe anterior. Y ahí, de hecho, el Rebbe anterior, cada año, o muchos de los años, cuando cumplía años y a su vez celebraba digamos, el Día de la Liberación, hablaba sobre este tema, sobre la cualidad de poder superar las pruebas, los obstáculos y los distintos obstáculos que se pueden presentar. Y en uno de los Mamarim, ahí habla que hay distintas formas de conectarnos con Hashem. Un Yehudí se conecta con Hashem a través de las mitzvot. Tenemos 613 mitzvot. De las 613 mitzvot, 248 son positivas y 365 son mitzvot de no hacer. No se puede decir negativa, pero son mitzvot de no hacer. En otras palabras, unas se lo llama, como se dice en hebreo, Cum va a hacer, levántate y hace. O sea que son positivas, que hay que ir a hacer algo. Anda, ponete los tefilim, come kasher, observa el Shabbat, pone una mezuzá, ponete de acá, estudiar Torah, ayuda a un amigo, anda a visitar a un enfermo, ayuda a una novia, acompaña a los deudos cuando fallece una persona, habla entre una cosa y la otra, etcétera, etcétera. Ese es un nivel de conectarse con Hashem. Después tenemos un segundo nivel, que es con los preceptos negativos, que son 365. ¿Qué significa preceptos negativos? Como se dice también, el dicho dice, Shev de altase, quédate sentado y no hagas. Cuando un Yehudí, y esto es un concepto fabuloso, que mucha gente dice, no, yo no soy, voy a utilizar las expresiones que dice la gente. No, esto no es para mí, yo no soy religioso. La gente no sabe la cantidad de mitzvot que cumple sin saberlo. Porque cada vez que un yehudí está sentado y no pecó, está haciendo una mitzvah. Yo estoy sentado ahora. Primero estamos cumpliendo la mitzvah positiva de estudiar Torah. Pero por el otro lado también no estamos robando, no estamos matando, no estamos profanando el Shabbat, no, no estamos haciendo un montón de cosas que estarían prohibidas si las hacemos y como no las estamos haciendo, estamos cumpliendo con la mitzvah de no hacerlas. Y esto es algo maravilloso, que la gente realmente tiene que saberlo. Y esta es la forma como nos conectamos con Hashem. Si por ejemplo nosotros, un viernes a la noche, uno dice, bueno, yo todavía no estoy en condiciones o no me siento capacitado para cumplir el Shabbat. Porque es muy difícil, porque yo tengo muchas obligaciones y tengo la familia y mi esposa y mis hijos, mi marido, el ambiente, los amigos, etcétera. Pero, por ejemplo, si la persona el viernes a la noche, si uno dice, bueno, voy a hacer un esfuerzo que no es tan terrible,
la noche del viernes. Desde que empieza el Shabbat hasta que me voy a, o mejor dicho, hasta que me levanto a la mañana siguiente, voy a sumar las restricciones de Shabbat. O sea, voy a apagar el celular, no voy a prender la tele, no voy a utilizar ningún elemento que sea eléctrico o electrónico, jueguitos ni nada por el estilo. No voy a encender la luz, voy a dejar solamente las luces que necesito o poner un timer. Y por el otro lado, voy a hacer cosas positivas. Voy a poner un lindo mantel sobre la mesa, hacer una rica cena de Shabbat, hacer kiddush, comer jalá. No es tan difícil, no es tan terrible. Entonces, ustedes pónganse a pensar. Acá en Argentina, Shabbat está empezando más o menos 5:30 de la tarde. Digamos que el Shabbat a la mañana promedio la gente se levanta, sé que hay algunos que se levantan a las 6 de la mañana, otros se levantan a las 10. Hagamos un promedio, las 8 de la mañana. Entonces, si uno desde las 5:30 de la tarde hasta las 8 de la mañana, porque mientras uno duerme está cumpliendo el Shabbat. Entonces, 16, 17, casi 18 horas uno estuvo cumpliendo el Shabbat. Es algo increíble, impresionante. Entonces, ¿qué va a pasar después? No lo sé. Si después la persona va a seguir, va a ir a trabajar o a viajar o lo que sea, eso viene después. Pero ¿quién te quita lo bailado, como dice el dicho? El rato, esas horas que uno cumplió Shabbat, las cumplió. Y así con todas las mitzvot. Muchos preguntan, ¿qué gano yo poniéndome tefilim hoy si ayer no me puse y mañana no me voy a poner? Que ayer no te pusiste, no te pusiste. Mañana no sabemos. Ahora es algo seguro. Hoy te pusiste, plin caja, como decíamos antes. Ganaste. Y así cada mitzvah que uno hace, ya sea positiva o de no hacer, nos estamos conectando plenamente con ayer. Pero después hay algo que es de un nivel superior. Y esos son, en hebreo se dice los nisionot. Nisionot son las pruebas que uno tiene. Y el tema de las pruebas es seguir para adelante. Abraham Avinu dice que tuvo 10 pruebas que pasar. Y tuvo la prueba más difícil, no sé si fue la más difícil, sí, la más difícil de las 10 pruebas fue cuando tuvo que llevar a su propio hijo, llevarlo como una ofrenda para Hashem. Abraham no preguntó nada. Hashem y no le dijo, hacelo, fue y lo hizo. Empezó a caminar. Vino el Satán y se le presentó en forma de un río. Abraham vio el río, empezó a caminar para adelante. El río lo empezó a tapar. Cuando ya el río le llegó a las narices, ya no podía seguir más, le dijo, Hashem, yo quiero cumplir con lo que vos me estás pidiendo. Ayúdame. Y ahí el Satán se tuvo que ir y desapareció. Después tanto las explicaciones que en realidad Hashem le dijo, ve a Aleu, lo vas a elevar como ofrenda. No, yo nunca te dije que lo vas a tener que degollar o matar, etcétera, pero lo que se entendió fue eso y Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y esto es una condición que todo Yehudí tiene que tener. Y esta condición la vimos y la aprendimos del Rebbe anterior. Lo que se llama el Koach HaMesirut Nefesh, la fuerza de sacrificio que tuvo el Rebbe anterior, es algo increíble. Hay un libro que estoy leyendo que salió el año pasado, está en inglés, no me acuerdo bien cómo es el título, pero la traducción sería inclaudicable, indomable, alguien que no se rinde nunca. Y el autor del libro, que hizo una investigación de años sobre la vida del rebe anterior, desde chiquito se vio como siempre estuvo dispuesto a superar todas las dificultades que él tuvo. Primero vivía en Lubavitch. Por la Primera Guerra Mundial se tuvieron que ir de Lubavitch. No es que ahí había manteca para tirar al techo,
Pero dentro de todo había una vida bastante ordenada, se puede decir así. A pesar de que había permanentemente decretos del zar o de los ministros del zar, y estos decretos eran contra la educación judía y contra temas relacionados con el judaísmo. Y de hecho el padre del rebe anterior, el rebe Rashab, muchas veces lo mandó al rebe a su hijo para ir a intervenir y tratar de, de convencer a quienes correspondan para eliminar o anular los decretos. Y una vez, en una de las ocasiones que había un decreto por la educación judía, el rey anterior, el padre le dijo, tenés que ir y estar dispuesto hasta Mesirut Nefesh, hasta el sacrificio total. Y sin entrar en todos los detalles del maíz, el rey anterior estuvo esperando ahí frente a un ministerio y después se escabulló y se ha salido y llegó hasta la oficina del ministro, se metió y vio, buscó los papeles donde estaba el decreto contra los Yehudim, agarró un sello, le puso el sello de anulado y quedó anulado. Y realmente se jugó la vida, totalmente. Y después, bueno, como fue toda la situación cuando vinieron a arrestarlo y lo pusieron en la cárcel, y se sabía que el que entraba a esa cárcel, esto era en Leningrado, vinieron a la mitad de la noche a buscarlo y, bueno, pasaron milagros sobre milagros, que cada detalle que el rebe anterior contó de su estadía en la cárcel era algo sobrenatural. Y ahí también lo superó, pero se tuvo que ir a Rusia, porque ya la situación en Rusia era insostenible. Y llegó a Riga, a Letonia, y después pasó a Varsovia, estaba cerca de Varsovia en Polonia. Y una vez el rebe anterior, incluso antes de la guerra, le dijo a un Hasid, le dijo, Polonia ya no es el lugar para los judíos. Y el rebe anterior, de hecho, antes que empezó la guerra, tenía pensado mudarse a Estados Unidos 6 meses después. Lo agarró la guerra y de hecho pudo salir de Polonia realmente en forma milagrosa. Algo como cuenta, de hecho lo estoy leyendo ahora, este punto es algo como prácticamente esquivaban las bombas. Y decían que el rebe anterior estaba, parece que al amigo Jorge se le cortó la luz. Bueno, sigamos. Cuentan que iban en un auto y el rebe anterior estaba lo más tranquilo, porque tenía la plena confianza que va a poder superar toda esa prueba, lo difícil que era, que después se escapó vía o pudo irse vía, vía Letonia, porque él era ciudadano letón, y después de ahí creo que lo llevaron vía Suecia, y de Suecia se tomó un barco y en el año 40, principio del año 40, llegó a Nueva York. Y después cuando llegó a Nueva York, tuvo todavía el temple y después obviamente que lo sumó en la dirección de todas las instituciones de Chabad a nuestro Rebbe para construir lo que hoy en día nosotros vemos, pero hace 80 años atrás, 90 años atrás, el judaísmo, especialmente en Estados Unidos y en el resto del mundo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, era muy duro ser un yehudí. Si nosotros ahora nos estamos soportando, digamos, olas de antisemitismo, no nos podemos ni imaginar lo que eran en esos momentos. Incluso los yehudim que estaban en Eretz HaKodesh, que estaban en Israel, que dentro de todo ahí no tuvieron la guerra, pero no les fue fácil, no tuvieron la guerra mundial, digamos,
Pero estando con los ingleses no les fue nada fácil. Era muy, muy bravo, muy difícil para ellos. Y ni que hablar después de la independencia, ¿no? Todo lo que tuvieron que soportar y tenemos que soportar hasta ahora, como se dice allá, lo tillé. Hubo que no vuelve a haber. Y así a lo largo de la vida, ¿no? De los distintos años. Pero el Rebbe anterior nos enseñó justamente que el Yehudí tiene, como hablamos ayer en el Shiur, una chispa divina. Y esa chispa divina es para cumplir una misión en este mundo. Y cumplir la misión en este mundo es, como decían en Yiddish, Azoy unit anders. Es así y no de otra manera. O sea, de esta manera, yendo para adelante, no claudicando, no bajando los brazos. Y esto es lo que vimos en los Yehudim desde el mismo momento que tuvimos el primer Yehudí, Abraham Avinu, que tampoco le fue fácil. Te recuerden que Abraham Avinu llegó a la tierra de Israel y ni bien llegó, había hambruna y se tuvo que ir a Egipto. Cuando llega a Egipto, vienen aparte de confiscarle los bienes, le confiscan a la esposa. Y milagrosamente el faraón es castigado y después los echa, pero salen con un gran poderío económico, porque el faraón con tal que se vaya, por los castigos que había recibido de Hashem, iba a hacer cualquier cosa. Y después tuvo todo el tema con su sobrino Lot, y después con Sodoma y Gomorra, y después, bueno, hasta que llegó por fin a la Keirat Yitzhak, digamos, que tuvo que llevar a su hijo como ofrenda, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasó con Yitzhak, y lo mismo pasó con Jacob, y después tenemos toda la historia de Yosef, y toda la historia de los Yehudim cuando ya estaban en Egipto, que primero estaban muy bien, y después llegó la época de la esclavitud, como todos sabemos y se salió a la libertad. Y así toda la vida del Am Israel es de esta manera. Es a través de superar las pruebas. Pero las pruebas no son, a pesar de que uno no lo entiende, no entendemos por qué son estas pruebas, por qué son de esta manera, por qué no son de otra, porque a mí justo me pasó esto y por qué no me pasó lo otro. Uno tiene que saber que esto es en aras de superarnos cada día más. Esta es la forma para para que salgamos fortalecidos de todas las pruebas que se nos presentan y que tenemos que superar. Hay dos tipos de pruebas. Como dice el Talmud, Ein ani el avedad, ein ani el avedad, en ashir el avedad. Esto significa, pobreza es la parte intelectual. Y la persona que no tenga un centavo, que no le alcance o llegue a fin de mes con lo justo, o a veces ni eso, pero intelectualmente es rico. Y hay personas que todo lo contrario, están llenos de dinero, llenos de bienes, llenos de todo, pero intelectualmente son pobres. Entonces, cuando el Yehudí tienen claro esto, que la riqueza intelectual, que la riqueza es saber de dónde venimos y que tenemos una misión puntual para cumplir. Y la misión es de cada uno y uno y uno. Uno no puede decir esta misión que la cumplan los otros. Cada uno tiene que cumplir el objetivo por el cual fue enviado a este mundo. Entonces, cuando lo tenemos claro, es más fácil superar todos los obstáculos. Y esto es lo que aprendemos de estos días. Esto es lo que aprendemos especialmente como decimos los Hasidim, el Frierdike Rebbe, el Admura Kodem, el Rebbe Rayatz, el Rebbe Yosef Yitzhak, el Rebbe anterior. El temple que él tuvo y el hecho que nos contó todo lo que pasó. Hay un libro que se llama La lucha heroica, que está en español justamente, y ahí cuenta bastante sobre lo que fue la vida y especialmente todos los sufrimientos que tuvo el rey anterior cuando estuvo en la cárcel. El hecho que nos lo contaron y que celebramos la liberación cada año.
es especialmente para llenarnos de fortaleza para poder superar todo. Las cuestiones más sencillas, las cuestiones más difíciles. El Yehudí tiene todas esas posibilidades. Y realmente Hashem va a ayudar, que así como estamos en días de liberación, 12 y 13 de Tammuz, que estamos celebrando y agradeciendo que el rebe anterior salió a la libertad y salió airoso y salió fortalecido, aunque físicamente no lo estaba, físicamente estaba, quedó muy mal y esto le afectó para el resto de su vida. De todas maneras, gracias a que él salió, nosotros estamos acá, porque nosotros somos los descendientes directos espiritualmente hablando. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar y aprovechar y llenarnos todos nuestros depósitos con fortaleza para poder superar todos los obstáculos y saber que el obstáculo más difícil o el último obstáculo es hacer que venga el Mashiach. Y esto depende de nosotros, de cada uno y uno de nosotros. Una mitzvah más y otra mitzvah. Eso es lo que trae el Mashiach. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Ya esperemos de la sede central de la empresa.